Muy bien, volvemos a la de radiográfica con Vamos al Frente, programa al Frente Telefónico en Foetra, Sindicato de las Telecomunicaciones. 9 horas y 38 minutos, 11 grados, 12, subió un gradito más, vamos, en esta mañana del día sábado 2 de mayo de 2026, nuevamente en el aire Vamos al Frente por Radio Gráfica. Se pueden comunicar al 11 50 12 3589, es el WhatsApp de Radio Gráfica, lo ven aparecer siempre en el ángulo superior izquierdo de su pantalla, señora, acá en YouTube. Y si no, nos envían un mensaje a @alfrente893 en la red X, en lo que era Twitter. Bueno, vamos a ir con otro tema de actualidad, la visita, la permanencia de Peter Thiel. Peter Thiel es uno de los gurúes del Silicon Valley, ¿no? Este sector tecnológico, ¿no? De las nuevas tecnologías que se han desarrollado a partir de Internet de la década del 90 y los 2000 principalmente. Fue cofundador con Mark Zuckerberg de Facebook, por ejemplo, una de las redes sociales que principales, quizás hoy un poco en declive, pero que sigue estando. Y bueno, el hombre fue trabajando con distintas tecnologías hasta llegar a los esquemas de defensa y seguridad, como decía Pablo, de gobiernos como Estados Unidos o Israel, ¿no? Y bueno, además un personaje bastante gris o oscuro, depende cómo se lo quiera llamar, con algunos matices supremacistas, ¿no? En su mirada política, ¿no? Hablando del supremacismo norteamericano, esto de siempre la raza blanca contra la raza negra y bueno, toda esta cuestión mística que de alguna manera digamos, uno lo ve a diario cuando escucha al presidente Milei, ¿no? Como esta cuestión de los elegidos y sobre todo, además de estas cuestiones, la idea de una sociedad en la cual hay ganadores y perdedores y en la cual hay siempre un enemigo a eliminar, ¿no? Y que para eso la tecnología llegó y parte de los enemigos a eliminar son los estados-nación también. Claro. Que esto es lo más grave todavía porque justamente es terminar con los aspectos soberanos y terminar con el soberano, que es el pueblo, digamos, definiendo su destino, ¿no? Y bueno, este reemplazo de alguna manera de la valorización financiera, monetaria y tecnológica por sobre la valorización del trabajo, de la producción, de la industria, del empleo, de bueno ser de los seres humanos como seres sociales, ¿no? Así que bueno, Alfredo Moreno, como decíamos en la presentación, compañero ingeniero en TIC, fue delegado de Fuetra en ARSAT durante bastantes años, ahora está jubilado en la actividad. Es un especialista al que siempre acudimos para estos temas y nos trazó un panorama, ¿no, Pablo? Sí, tal cual. Un tema que es muy amplio. La verdad que le agradecemos nuevamente a Alfredo y como dije, vamos a dejar algunas cuestiones nos comentó para otros programas porque la verdad para tomarlo y tiene que ver en el fondo con la privatización de algunas funciones que corresponden al Estado. Algo que arrancó, si querés, que uno tiene memoria con la guerra del Golfo, de empresas privadas contratadas por los estados para llevar a cabo cuestiones que tienen que ver con la guerra. Esto se da en el área tecnológica, pero arranca más o menos por aquellos años 90. Así que bueno, vamos a escuchar a Alfredo, nos va a comentar primero cuáles son los antecedentes que habilitaron la llegada de este tipo, Peter Thiel, a reunirse con el presidente y hospedarse aquí, porque tengo entendido que compró una pequeña casita, no sé si es un inquilinato, no sé dónde alquiló, y se va a quedar aquí en nuestro país. Así que bueno, vamos a escuchar a Alfredo, que es muy interesante lo que nos dice. Vamos. El peligro de la cercanía de Peter al gobierno argentino es un poco la continuación de lo que dije anteriormente. Palantir se adueña de los datos de los argentinos, es decir, hay una transferencia de soberanía argentina a la empresa Palantir, porque para poder hacer uso de los datos de los argentinos tiene que haber una ley que permita que esta empresa pueda hacer
su trabajo en el sentido del cruzamiento de datos. Pero la sesión directa que está llevando adelante Javier Milei y sus funcionarios es una sesión claramente de soberanía nacional. Esta pérdida de soberanía en la gestión que tiene el Estado Nacional implica pensar para nosotros los ciudadanos que no es lo mismo que comprar un armamento, porque Argentina puede comprar helicópteros, puede comprar barcos, incluso puede comprar armas, pero el gobierno va a decidir cuándo y en qué momento y en qué contexto se usa. Eso es una decisión soberana. En el caso de los datos, cuando los datos pasan de ser administrados por el Estado Nacional a un proveedor privado, a una empresa privada, la pérdida de soberanía es total, ya que la decisión de cómo operar sobre esos datos, en qué momento y en qué contexto, no corresponde más al Estado argentino, porque la capacidad de poder decidirlo la tiene la empresa. Y mucho más cuando la privatización en la gestión del Estado está en manos de un único proveedor. En los temas de ciberseguridad y detección y seguimiento de personas mediante tecnologías digitales, esta situación efectivamente se remonta al año 2012, 2011, donde se comienza a invitar, hubo visitas de ex militares israelíes, dueños de empresas que venden productos para este tipo de ciber patrullajes, ciberseguridad, como fue el caso de aquel software Pegasus, que finalmente fue adquirido por el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, gestión Larreta Macri, para hacer uso de las policías, la policía de la ciudad de Buenos Aires, la compra de las pistolas para Tracer, a todas de origen israelí. Esto es digamos, dependiendo el momento político, el hecho fue avanzando, deteniéndose y luego avanzando, pero nunca cambió la dirección. Entonces, el antecedente de hoy Parlantir en Argentina tiene mucho que ver con la creación de la Unidad de Inteligencia Artificial del Ministerio de Seguridad en julio de 2024, cuando estaba a cargo de la entonces ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. El objetivo del ministerio era ampliar sus dominios en un campo de disputa que tenía con la CIDE, justamente la Secretaría de Inteligencia del Estado, que ahora quiere comenzar con Palantir a implementar una plataforma de seguimiento y cruzamiento de datos. Hace poco más de un año estaban en disputa con el Ministerio de Seguridad para ver en qué esfera esto se resolvía, ¿no? Recuerden que la unidad que creó Patricia Bullrich fue el primer anuncio de un decreto basado en tecnología digital, ¿no? Patrullar las redes sociales abiertas, las aplicaciones y los sitios de Internet, analizar el tráfico en la Internet profunda o la Internet dark, como se la llama, utilizar algoritmos de aprendizaje automático a fin de analizar datos históricos de crímenes y de ese modo predecir nuevos delitos, crear perfiles de sospechosos y analizar actividades en redes sociales para determinar amenazas potenciales y detectar transacciones financieras. Esto es lo que dice la letra del decreto cuando se creó la Unidad de Inteligencia Artificial del Ministerio de Seguridad, ¿sí? Esto nos lleva directamente hoy a la presencia de Peter Thiel en la Argentina y a la decisión que ha tenido Santiago Caputo de implementar
la plataforma mencionada de la empresa Palantir. El uso del software Pegasus, como mencioné, que fue parte utilizada por que es utilizado por las fuerzas policiales de la ciudad de Buenos Aires, viene de la policía de Israel. Bueno, ahí muy interesante esto que comentaba Alfredo Moreno a raíz de Palantir y de estas primeras softwares utilizados, ¿no? Por ejemplo, de Pegasus de Israel en el gobierno de la ciudad, la policía de la ciudad de Buenos Aires. Hay un diseño, digamos, ¿no? Y ahí un poco uno empieza a entender por qué también la sujeción que hay del actual gobierno, pero que viene ya de muchos intereses, ¿no? De muchos años en la relación. Uno imaginaba en el hemisferio por la cuestión continental de Estados Unidos, que siempre obviamente tuvo una pata dedicada a la Argentina, pero también, alianza con Israel, también como una cuestión de, ahí el tema de armas, ¿no? Que siempre estuvo dando vuelta, sí. Y también el tema de, la cierta penetración ideológica también sobre nuestro país, ¿no? Hay un personaje que hay que nombrar, que aparece en la sombra, últimamente está apareciendo en algunas obras de teatro al estilo, viste, de los 90, esas obras de teatro de Sofovich. Está apareciendo por ahí el muchacho que es Guillermo Yanco, que es el marido, el esposo de Patricia Bullrich. Bueno, Yanco es el que articula directamente con la inteligencia israelí. Estamos hablando del Mossad. Es el encargado de todas las compras que hizo Patricia Bullrich como ministra, la gestionó Yanco con la seguridad israelí. Uno que aparece en la sombra y ahora aparece como capo cómico en el teatro. ¿No? Sí. Hay un cartelón grande ahí en Corrientes y Rodríguez Peña todos los días. Que la obra que parece el Mossad las pone mimosas. Esa es la obra de teatro. Bueno, escuchamos a Alfredo en la segunda parte, Ariel, si te parece. Y acá habla directamente de lo que nos incumbe como trabajadores de las telecomunicaciones, que de qué manera la inteligencia artificial influye o repercute en nuestra tarea diaria. ¿Cuál es nuestra función como laburante y cuál es nuestra función como gremio también frente a estas nuevas tecnologías? Si te parece, lo escuchamos. Dale. El sector de las telecomunicaciones es uno de los sectores donde la inteligencia artificial, el software y la tecnología digital ha penetrado en forma definitiva, efectivamente reduciendo los trabajos operativos, como por ejemplo la digitalización de las líneas telefónicas domiciliarias. Cuando pasaron de ser analógicas a digitales, cambiaron todo el esquema operativo y de mantenimiento de estas terminales de telecomunicaciones domiciliarias. Es decir, los trabajadores que hacían el mantenimiento en los edificios y en las casas del par de cobre, cuando no funcionaba, quedaron fuera del sistema, y esto pasó a ser manejado en estos últimos años por centrales digitales configuradas por software y por computadoras. Entonces, ese recambio tecnológico es un recambio sin vuelta atrás. Las empresas de telecomunicaciones en nuestro país, conocidas como las telcos, toman las decisiones en su directorio y no consultan a los trabajadores ni siquiera, y tampoco y mucho menos a sus organizaciones sindicales que los representan. Equipos y redes, entonces tenemos software, computadoras, sistemas operativos, inteligencia artificial, programación, que van configurando los nuevos equipos y las nuevas redes de telecomunicaciones. Estas configuraciones de servicios y administración de los mismos se hacen mediante aplicativos de software, y son procesos que impactan en toda la línea de la telco, ¿no? Desde la administración comercial y la venta hasta la operación del servicio, el diseño y el monitoreo del tráfico de las redes, que está totalmente hoy automatizada por la inteligencia artificial. Entonces, este recambio
tecnológico ha llevado que las empresas tengan que capacitar su propio personal para los nuevos requerimientos de trabajo. Ahora, esta capacitación es puntual y tiene un problema, que es aquellas personas que están más cerca de la edad de jubilarse le han ofrecido retiros voluntarios, ya que tal vez no estaban dispuestos a hacer el esfuerzo de la capacitación o consideraban injusto que faltando 5 o 6 años tener que realizar este esfuerzo. Entonces la empresa empezó a hacer un recambio generacional dentro de la organización, de la compañía, con capacitaciones propias. El peligro que estas capacitaciones propias llevan no solamente la enseñanza de cómo configurar o qué parámetros hay que tocar en los software para configurar los nuevos servicios digitales de telecomunicaciones, sino que hay también un mensaje político que lleva a distanciar a este personal de la organización gremial, por un lado. Por otro lado, cuando las capacitaciones buscadas por las personas más jóvenes por fuera de las empresas, ya sea en institutos o en universidades, se da también la paradoja de que el concepto de formación de estos profesionales responde básicamente a un concepto neoliberal de la profesión, con lo cual también lo alejan de las organizaciones sindicales. No solamente el sueldo y las paritarias, que de por sí son muy importantes, son responsabilidades centrales de los gremios, sino también es poder contener la demanda de capacitación a los trabajadores y tener, mediante su representación, acuerdos con la empresa para la orientación y modalidad de incorporación e implementación de este tipo de tecnologías digitales, sobre todo los sistemas de inteligencia artificial. Estos sistemas causan gran impacto en la cadena de trabajo y por ende tienen que tener su reflejo en el convenio colectivo de trabajo del gremio. En particular, los dirigentes gremiales, los dirigentes de los sindicatos tienen que abordar estos temas porque ya no son algo por venir, ya están aquí, las empresas están desarrollando sus planes de negocio, están reduciendo la planta de personal a cambio de sistemas automatizados y es necesario para la defensa del trabajo que los gremios incorporen esta mirada de las tecnologías digitales y la inteligencia artificial. Muchas gracias por la convocatoria, les dejo un fuerte. Bueno, gracias a Alfredo Moreno, si nos está escuchando, si no le mandamos después el recorte, por supuesto, del programa, por estas palabras. Es importante todo esto que señala y es algo que, bueno, desde IDETEL nosotros venimos marcando fuertemente, ¿no? Que la tecnología per se no sustituye puestos de trabajo, los va modificando y lo que sí tenemos que tener es una capacitación propia, además de la que dan las empresas, una capacitación propia para los nuevos puestos de trabajo que se generan a partir de la tecnología. También es cierto que hay un dato de la realidad, lógicamente determinadas tecnologías no requieren la misma intensidad de mano de obra, pero bueno, se generan otros puestos de trabajo y a eso tenemos que apuntalar fuertemente en una etapa como la que está. Sí marcar algunas cuestiones, ¿no? Que bueno, lo marcamos hace algunos programas atrás, con el tema no confundir retiros con despidos, ¿no? Claro. Hay compañeros que bueno toman la opción de retirarse justamente cuando están en su última etapa laboral y toman la opción, digamos, nadie les pone un revólver en la cabeza ni los presiona, se lo pueden sugerir, pero bueno, ahí está el sindicato siempre bancando a los compañeros y compañeras que se quieran quedar hasta el momento de jubilarse. Nosotros los vamos a bancar y por supuesto no permitir ningún tipo el mejor retiro con de apriete, trabajo, ¿no? Es el eslogan que usábamos del gremio siempre. Totalmente. ¿No? Así que bueno, es una decisión personal, pero bueno, nuestra postura sigue siendo la misma. Nuestra postura sigue siendo trabajando. Exactamente, sigue siendo la misma y si hay alguna situación de apriete, el delegado, el coordinador, los delegados, los coordinadores, los miembros de comisión estamos para bancar a todos los compañeros
y compañías, sin ninguna duda, que esto quede claro. Así que bueno, lo queremos también de paso comentar en el epílogo de nuestro programa.